Continuamos en Mega Noticias y le agradezco al doctor Julio Weissman, coordinador de la Maestría de Ciencias de Datos de la Universidad de Sonora, que nos tome una videollamada esta tarde de martes a Mega Noticias. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias ya toda la auditoría. Julio, ¿estamos o no estamos en una tercera ola de contagios en estos momentos en México? Pues al parecer no, o sea, había una inquietud, sobre todo aquí nosotros que hacemos seguimiento de los datos de COVID en el estado de Sonora, sobre la posibilidad de que hubiera una tercera ola después de las festividades de Semana Santa y afortunadamente no lo hubo, ¿no? O sea, los nuevos casos se siguen manteniendo, fluctuando alrededor de los 100 casos diarios registrados nuevos, ¿no? Y el número de decesos afortunadamente ya ha bajado sensiblemente en los últimos tiempos, ¿no? La verdad es que esperábamos que sí hubiera un repunte, una nueva ola, porque el promedio de edad de la gente que ha tenido COVID se encuentra entre, la mayoría de las personas que han salido confirmados COVID estaban entre los 30 y 50 años, ¿no? La mediana está en 45 años. Entonces no era parte de las personas que habían estado siendo inmunizadas, ¿no? En las defunciones sí esperamos y deseábamos que, como ocurrió, ¿no?, un descenso, porque la mediana de edad de las personas que lamentablemente han fallecido estaban en los 65 años, ¿no?, en el estado de Sonora. Entonces el proceso de inmunización pues esperábamos que tuviera un efecto, ¿no? Afortunadamente no hemos visto que haya un repunte ni en nuevos casos. Sí hemos visto una disminución una tendencia a disminuir los decesos y se mantiene más o menos estable, bajando poco a poco la ocupación hospitalaria en el estado de Sonora, ¿no? Sí, Julio, esto que pasa en el estado de Sonora es un ejemplo de lo que está pasando a nivel nacional, es decir, hay congruencia, hay consistencia entre lo que pasa en esta entidad de la República, del norte del país, con lo que está pasando a nivel nacional. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que no estamos en una tercera ola, que esto no se cumplió como se había pronosticado, que después de la semana de Pascua, después de la Semana Santa, vendrían los efectos de que las personas salieran de vacaciones con un mayor número de contagios y de hospitalizaciones. ¿Podemos decir que esto que pasa en Sonora es también ejemplo de lo que está pasando en el país? Al parecer, en términos generales, sí, ¿no? Igual hay focos y hay lugares donde hay aumentos, pero al parecer hay una tendencia en general de un número bastante significativo de estados donde al parecer sí no hubo un repunte, ¿no? Las estadísticas que nosotros tenemos muestran que después de, por ejemplo, el Buen Fin, a los 15 días empezó un repunte, ¿no? Y cuando las fiestas decembrinas, a los 15 días tuvimos el otro repunte aquí, más o menos, ¿no? Nosotros ya pasamos esa temporada donde hubiéramos esperado el repunte debido a la Semana Santa y no se dio, ¿no? Eso no, por supuesto, eso es importante. No hubo un efecto Semana Santa, no quiere decir que no pueda haber una tercera ola, ¿no? Vemos lo que está pasando, por ejemplo, en la India, que hace 2 o 3 meses parecía que no habría ningún problema, ¿no? Y lo que está pasando ahorita, que es una catástrofe, ¿no? Sí, ¿qué es lo que pasó en la India, doctor Julio Weissman? Porque dice ahí un dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y lo que está pasando en la India es pues increíble, más de 300,000 casos diarios, y además es uno de los países que más ha vacunado a su población. Entonces, como que no entiende uno si es el país de los países que más han vacunado. En este momento también es uno de los países con récord de contagios diarios. ¿Es algo que se puede presentar en México? No lo sabemos. También hubo una tercera ola, hubo un repunte en Europa cuando parecía que no, y también con una vacunación muy masiva, ¿no? No como Estados Unidos, pero con una vacunación, y también hubo una tercera ola, ¿no?, en algunos países europeos. Entonces,
es un fenómeno donde no sabemos, o sea, sería muy aventurado decir cuáles fueron los factores, ¿no? Lo que sí es que nadie está exento, ¿no?, a que pudiera ocurrir, ¿no? Tenemos que seguir manteniendo todas las medidas de seguridad y tenemos que estar muy, muy pendientes, ¿no? Sí, matemáticamente es posible predecir la tercera ola, así como ha ocurrido en otros países de Europa o como ha ocurrido en la India. Matemáticamente se puede predecir la llegada de una tercera ola. Si no fue ahora a finales de abril, ¿será en las próximas semanas en México? La verdad es que los modelos, me imagino que ya al terminar la pandemia los modelos se ajustarán más, pero pues los modelos no han sido una buena herramienta de análisis, pero bueno, las predicciones o los pronósticos que se han hecho con los modelos desde el inicio de la pandemia hasta ahorita no han sido muy confiables, ¿no? No creo que sea fácil decir que se puede predecir que habrá o no habrá una tercera ola, sobre todo ahora que ya está entrando otra variable en juego, ¿no?, que son las campañas de vacunación, y que también están entrando otras cosas en juego, como es el relajamiento de medidas que hasta por puro cansancio o por necesidades económicas, se tiene que abrir más, ¿no? Se van abriendo más espacios, se van abriendo más a la industria, a la economía, a los negocios. Entonces, hay muchos factores en juego como hay muchos factores nuevos, como el del hecho de la vacunación, que me parece a mí que sería difícil poder hacer una predicción, ¿no? Ahora, visto el histórico, ha habido terceras olas en muchos lados, ¿no? Entonces, si hubo una tercera ola en los países europeos o vimos esta ola que pasó en Argentina, en Brasil, creo que también ahorita hubo una en Argentina, pues deberíamos, o en la India, ¿no? Creo que pues tendríamos que tener precaución, ¿no? Y seguir tomando... Doctor Julio Weisman, ahorita que mencionabas las campañas de vacunación, se me vino a la mente y creí que comentarías las campañas electorales. En 15 estados del país hay renovación de gubernaturas, renovación de presidencias municipales, de diputaciones locales, y en todo el país hay renovación de diputados federales. Y bueno, justamente en el estado de Sonora observamos cómo este fin de semana los inicios de campaña de distintos candidatos a puestos de elección popular concentró a un importante número de personas. Inclusive hubo hasta los que se atrevieron a llevar grupos musicales y organizar hasta bailes. Esto que pasó en Sonora no es privativo de esta entidad, sino en varias partes del país hay reportes de mítines, de concentraciones de concentración de personas sin las medidas sanitarias pertinentes. Esto en lugar de la Semana Santa, pudiera entonces llevarnos a la tercera ola. Pues es una variable importante, porque aparte pues las campañas van a durar un tiempo, ¿no? Entonces, así como los mítines y los grupos musicales tampoco creo que pues yo creo que van a durar, pues no una semana, ¿no? Van a durar varias semanas y esperemos que no tenga ningún efecto, pero claramente es un factor a tomar en cuenta, ¿no? Sí. Yo hubiera esperado una tercera ola con muchos casos, debido a que la mayoría de las personas entre los 30 y 50 años no se encuentran vacunadas, pero con un número de defunciones pequeño, ¿no? Ahora, las defunciones y la ocupación hospitalaria es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Esa es las medidas de precaución se están tomando para evitar una saturación del sistema hospitalario y para evitar defunciones, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y ahorita ambos datos, el de la ocupación hospitalaria y el dato de las defunciones, no es tan grave como semanas atrás, como en enero, como en diciembre, como en junio, en el verano del año pasado. Sí, no, de hecho ahorita creo que hay menos de 100 camas ocupadas en Sonora, ¿no? Entonces, son
son números que son bastante bajos, ¿no? En marzo llegamos a tener la menor ocupación hospitalaria que ha habido desde el inicio de la pandemia, y creo que hace menos de una semana fue la primera vez que no se registró ni un solo deceso desde junio del año pasado, ¿no? Entonces ha habido días puntuales muy buenos, pero tenemos una tendencia a reducir la ocupación hospitalaria y las defunciones, cosa que es muy bueno, ¿no? Sí. Es muy alentador. Doctor Julio Weisman, coordinador de la Maestría de Ciencias de Datos de la Universidad de Sonora, muchas gracias por tomar esta llamada, esta plataforma que la Universidad de Sonora ha hecho y que la Escuela de Matemáticas ha divulgado. ¿Dónde la podemos encontrar? En donde analizan estos datos del COVID-19 en el estado de Sonora. Sí, toda esta información la pueden consultar en covid19data.unison.mx. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Continuamos con más noticias en 2 minutos.